Tal vez llegaste a este video sin pensarlo mucho, solo dando clic porque algo en el título te llamó la atención. O quizás fue más profundo. Quizás llevas días sintiéndote vacío por dentro, buscando respuestas que no has sabido formular con palabras. Sea como sea, quiero que sepas algo desde el principio. No estás aquí por casualidad. Vivimos en un mundo lleno de ruido. Voces externas que nos gritan quién debemos ser. Redes sociales que nos presionan a mostrar una versión maquillada de nosotros mismos. Religión sin fuego. Rutinas vacías. Obligaciones interminables. Y en medio de todo ese bullicio, hay un susurro, una voz suave pero persistente, que pregunta, ¿dónde estás? La misma voz que Dios usó para llamar a Adán en el Edén. La misma que aún hoy susurra tu nombre. A veces, ese susurro no se oye con los oídos, sino con el alma. Lo sientes cuando te sientas en la cama al final del día y preguntas, ¿esto es todo? ¿Estoy viviendo verdaderamente para Dios? ¿Soy un hijo o solo un creyente más? Y yo estoy aquí para decirte, Dios está más cerca de lo que imaginas. Él no está buscando hijos perfectos. Está buscando hijos verdaderos, corazones dispuestos, almas sinceras, personas como tú que quizás no tienen todas las respuestas, pero sí una pregunta ardiente. ¿Qué significa realmente ser un hijo de Dios? Entonces, detente un momento. Respira. Abre tu corazón. No estás solo. Este no será un mensaje más. Será un encuentro, un viaje, una conversación espiritual, una invitación del cielo para que recuerdes quién eres y a quién perteneces. Tal vez estás agotado, no por el cansancio físico que se cura con dormir, sino por ese cansancio más profundo, el que nace del alma, ese que viene cuando haces todo lo que se espera de ti, pero aún así, sientes que algo te falta. Vas a la iglesia, oras, haces lo correcto, y sin embargo, hay un silencio que no puedes ignorar. ¿Te has sentido así? Como si estuvieras caminando pero sin un mapa, como si todo lo que haces fuera parte de un guión repetido, pero sin pasión, sin dirección. Te preguntas si Dios está realmente hablando, o si eres tú quien ha dejado de escuchar. Déjame contarte una verdad que puede comenzar a romper esa sensación de confusión. Los hijos verdaderos de Dios no se definen por lo que sienten, sino por a quién pertenecen. Y cuando tu corazón anhela dirección, eso no es debilidad, es un eco de tu espíritu clamando por su Padre. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, decía en el Salmo 53:10, «Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud». ¿Ves? Incluso él, con toda su historia de victorias y revelaciones, también pedía dirección, porque ser un hijo verdadero no significa tenerlo todo claro. Significa saber hacia dónde mirar cuando todo parece borroso. Y ese lugar, ese faro, ese punto de referencia, es Cristo. No una doctrina, no una iglesia, no una costumbre. Cristo vivo, Cristo dentro, Cristo guiando. A veces creemos que necesitamos más información, más señales, más claridad externa. Pero lo que realmente necesitamos es reconectar con la fuente de nuestra identidad. Porque cuando sabes quién eres, sabes a dónde ir. Y si hoy estás cansado, débil, confundido, no te condenes. Escucha esto. Dios no te rechaza por tu confusión. Él te atrae por medio de ella. La dirección que buscas no es un mapa, es una voz. No se encuentra solo en decisiones grandes, sino en la rendición diaria de tu corazón. Y aquí estás. ¿Con un corazón cansado? Sí, pero también abierto. Y eso basta para que el Espíritu de Dios comience a moverse. Es uno de los dolores más profundos que puede sentir el alma humana. La duda de si realmente perteneces. No a un grupo, no a una iglesia. Me refiero a algo más íntimo, más espiritual. ¿Soy verdaderamente hijo de Dios? ¿O solo alguien que lo sigue desde lejos? Hay momentos en la vida en que te sientes como el hijo pródigo, lejos de casa. No necesariamente en pecado abierto, pero sí desconectado. Como si estuvieras en la casa, pero no en el corazón del Padre. Rodeado de actividad, pero sin afecto. Con palabras correctas, pero sin seguridad interna. ¿Te ha pasado? Estás adorando,
pero sientes que tus palabras no suben. Lees la Biblia, pero no te habla. Sirves, pero por dentro estás seco. Y entonces viene esa voz susurrante que dice, tal vez nunca fuiste un hijo verdadero. Tal vez solo has estado jugando a la religión. Escucha esto con atención. El enemigo ama sembrar duda en la identidad. Lo hizo con Jesús en el desierto. Si eres hijo de Dios, lo hará contigo también. Porque si logra que dudes de quién eres, no necesitas caer en pecado para estar paralizado. Basta con que olvides tu identidad. Pero hoy el Padre está haciendo un llamado. No para juzgarte, sino para abrazarte. No para exponerte, sino para restaurarte. Él no se impresiona por tus dudas. Él ya conoce tus vacíos. Y aún así, te llama hijo. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Ves? No es tu mente, no es tu emoción, es el Espíritu. Y Él está aquí ahora, susurrando a tu espíritu. Tú me perteneces, siempre lo has hecho. No ignores más ese vacío, no lo llenes con ocupación, ni con culpa. Deja que el Espíritu lo llene con certeza, con pertenencia, con abrazo divino. Porque ser un hijo verdadero no significa no fallar nunca, sino volver siempre al Padre. Y si estás aquí, es porque Él te está llamando a volver, no a un lugar, sino a su corazón. Hay algo en ti que lo sabe. No fuiste creado para simplemente sobrevivir. No estás aquí para solo cumplir con rutinas, trabajar, comer, dormir y repetir. Dentro de ti, aunque a veces dormido o herido, vive un eco eterno, un llamado, una promesa, una verdad más grande que cualquier circunstancia. Esa verdad comienza con identidad. Sí, porque antes de saber qué debes hacer, necesitas saber quién eres. Y Dios te llama hijo, no peón, no esclavo, no proyecto incompleto. Hijo amado, heredero del cielo, portador de su imagen. Efesios 1:4, 5. Nos lo dice con poder. Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. En amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Cristo. Antes de que respiraras por primera vez, Él ya te había elegido. Tu existencia no es un error. Tu vida no es una coincidencia. Fuiste formado con intención divina. Y con identidad viene propósito. No eres una hoja llevada por el viento. No fuiste llamado a solo adaptarte. Fuiste diseñado para impactar, para brillar, para reflejar a Cristo. Mira a Moisés, escondido por años, inseguro, tartamudo, huyendo de su pasado. Pero cuando Dios lo llama, le recuerda, yo estaré contigo, y eso basta. Porque no importa cuán limitado te sientas, si sabes quién te envió, puedes caminar con autoridad. Dios no llama a los capacitados, capacita a los llamados. Y si estás escuchando esto, es porque estás siendo llamado. Y finalmente, junto a identidad y propósito, viene la transformación. Porque Dios no solo quiere usarte, quiere formarte. Él no busca obreros que trabajen por miedo, sino hijos que vivan por amor. Él quiere que seas libre, que sanes heridas, que renueves tu mente, que vivas como lo que ya eres. Romanos 8:29 lo dice así. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Tu destino no es simplemente llegar al cielo, sino ser transformado a la imagen de Cristo. Y esa transformación no es instantánea, es un proceso, es una obra del Espíritu, es una jornada de rendición y renovación. Así que si has sentido que no encajas, si has buscado sin hallar, si has sentido que tu vida carece de dirección o significado, escúchame. Dios ha prometido darte una identidad eterna, un propósito glorioso y una transformación profunda. Pero para recibir esa promesa, necesitas quedarte, escuchar, abrir el corazón. Porque lo que viene a continuación puede marcar un antes y un después en tu vida. Quiero hacerte una invitación muy especial, no para entretenerte, no para convencerte emocionalmente. Te invito a quedarte hasta el final, porque hay verdades que solo se revelan a quienes permanecen. Y tú no estás aquí solo por curiosidad. Estás aquí porque tu espíritu está respondiendo a un llamado mayor.
Déjame adelantarte algo de lo que vas a experimentar si decides caminar este camino hasta el final. Descubrirás las 5 marcas que llevan los hijos verdaderos de Dios. No marcas físicas, no símbolos externos, sino señales espirituales, profundas, que transforman completamente tu manera de vivir. Estas marcas no te harán mejor que otros, pero sí te harán libre, seguro, valiente y lleno del Espíritu. A lo largo de este mensaje vas a entender por qué muchas veces sientes que no avanzas espiritualmente, aunque te esfuerces. Descubrir la raíz de tu inseguridad, miedo o frustración. Recibir claves prácticas y espirituales para romper con ciclos de confusión, religiosidad y condenación. Ser confrontado con la verdad de la palabra, pero también abrazado por la gracia del Padre. Y quizás lo más importante, vas a mirar dentro de ti y reconocerás que el Espíritu Santo ya está ahí. No necesitas salir a buscar a Dios, solo necesitas despertar. Lo que necesitas no es más información, es revelación. Y eso es lo que este mensaje quiere darte. Por eso te pido algo. No te distraigas, no apagues tu fe antes de tiempo. Quédate, escucha, respira, cree. Haz espacio en tu corazón. Abre tus oídos espirituales. Porque si caminas conmigo hasta el final, vas a recordar quién eres. Vas a sentir cómo el Padre te toma de nuevo en sus brazos. Y ya no tendrás que preguntarte más si eres un hijo verdadero. Lo sabrás, lo vivirás, lo llevarás marcado en tu espíritu. Detente por un momento y escucha con atención estas palabras de Jesús. No vienen de un profeta menor, no de un salmista, sino directamente del corazón de aquel que es el camino, la verdad y la vida. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Estas palabras son tan claras y a la vez tan desconcertantes, porque nos revelan algo muy serio. No todos los que hablan de Dios viven en Dios. No todos los que oran, cantan, sirven, han nacido del Espíritu. Jesús nos está diciendo que no es el lenguaje lo que te define, sino la obediencia. Y no una obediencia legalista, sino una obediencia nacida del amor. No es lo que decimos con los labios, sino lo que revela nuestro fruto, nuestro carácter, nuestra transformación. Esto puede ser incómodo, incluso doloroso de escuchar, pero el amor verdadero no endulza la verdad, la revela para salvar. Jesús, con esta advertencia, no nos está condenando, nos está despertando. Imagina por un momento a alguien que vivió toda su vida creyendo que estaba en lo correcto. Alguien que hablaba de Jesús, hacía obras, quizás incluso tenía ministerio. Pero cuando llegó el momento de estar frente al trono, escuchó estas palabras. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:23. No por falta de actividades religiosas, no por falta de conocimiento bíblico, sino por falta de relación verdadera y obediencia desde el corazón. ¿Y tú? ¿Estás caminando con Dios o solo hablando de Él? ¿Estás viviendo como hijo o solo estás imitando desde lejos? Esta no es una pregunta para generar culpa. Es una invitación a despertar, porque el cielo no se gana con títulos, sino con rendición. La entrada al reino no se abre con un Señor, Señor, sino con una vida que refleja al Padre. Hoy es el día para examinarte. No como un juez se examina al culpable, sino como un padre examina al hijo que se perdió y necesita volver a casa. Hay una forma de cristianismo que se ha vuelto común, pero peligrosa. Una forma que habla de gracia, pero no busca santidad. Que canta sobre el amor, pero no vive en perdón. Que conoce la letra, pero niega el poder. Ese cristianismo sin fruto. Jesús lo advirtió una y otra vez. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Mateo 7:16. No dice por sus palabras, ni por sus intenciones. Dice fruto. ¿Y qué es el fruto? El fruto es aquello que se ve después de haber estado conectado a la vid. El fruto es el resultado de haber caminado con Jesús. Es el amor cuando todo duele. La paciencia cuando todo presiona.
El perdón cuando todo grita venganza. No es perfección, pero sí transformación. Un árbol sano no da fruto perfecto, pero da fruto verdadero. El apóstol Pablo lo llamó el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Gálatas 5:22. ¿Está ese fruto creciendo en ti? ¿O vives repitiendo ciclos de amargura, orgullo, falta de dominio propio? Este no es un mensaje para condenarte, sino para conducirte al fuego refinador de Dios. Ese fuego que no destruye, sino que purifica, que no humilla, sino que revela lo que estorba al espíritu. Porque un cristianismo sin fruto engaña, pero una vida rendida, aunque imperfecta, glorifica. Jesús maldijo una higuera que tenía hojas, pero no fruto. ¿Por qué? Porque aparentaba vida, pero estaba vacía por dentro. ¿Cuántos hoy tienen hojas? Palabras, publicaciones, amén, y gloria a Dios por fuera. Pero por dentro el alma sigue sin raíz, sin fruto, sin quebranto. Hoy el Espíritu Santo quiere hacerte florecer de nuevo, no para que seas más religioso, sino más real. Una de las confusiones más grandes del cristiano moderno es esta: confundir religión con relación. Pensar que porque asistes a la iglesia horas antes de dormir o das una ofrenda, estás caminando con Dios. Pero la religión, sin intimidad con el Padre, es una actuación, una obra, un personaje que se presenta cada domingo, pero que luego al cerrar la puerta, se desmorona. Jesús lo confrontó con claridad cuando habló de los fariseos. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. Dios no busca perfección externa, busca corazones rendidos, vidas abiertas, almas transformadas desde adentro. La religión se conforma con el ritual, la relación anhela la presencia, la religión actúa para que lo vean, la relación adora cuando nadie más ve. La religión es pesada, exigente, vacía. La relación con Dios es libre, viva, llena de gracia y verdad. ¿Estás actuando o estás siendo transformado? Pablo dijo en 2 Corintios 3:18, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esto es una promesa, sí, pero también un espejo. Si has pasado años en la iglesia pero no puedes identificar transformación, tal vez estés atrapado en la forma, pero lejos del fuego. Y aquí hay un secreto. Dios no puede transformar lo que tú sigues fingiendo. Mientras sigas actuando, Él no obrará. Pero cuando te desnudas delante de Él, cuando quitas la máscara y dices, Señor, aquí estoy seco, estoy lejos, pero quiero ser verdadero, entonces el cielo se mueve, entonces la religión muere y la relación nace. Preguntas para meditar al final de esta sección. ¿Mi vida muestra el fruto del Espíritu o solo tengo apariencia de piedad? ¿Estoy repitiendo palabras religiosas sin rendir mi voluntad al Padre? ¿Estoy caminando en obediencia o solo actuando como creyente? Palabras de aliento para cerrar esta sección. Querido hijo, hija, Dios no te señala para alejarte. Él revela tu condición para invitarte a su abrazo. La buena noticia es esta. No tienes que seguir actuando. No tienes que cargar una identidad falsa. No tienes que vivir en confusión espiritual. Hoy puedes comenzar a caminar como un hijo verdadero, libre, transparente, transformado. ¿Alguna vez has sentido que tu alma está viva, pero no conectada? Como si oraras, pero no escucharas respuesta. Como si supieras de Dios, pero no lo sintieras cerca. Como si te movieras en lo espiritual, pero algo dentro de ti estuviera seco. Hay una desconexión silenciosa que muchos hijos de Dios viven, pero pocos se atreven a reconocer. Esta desconexión espiritual se manifiesta con señales internas. No siempre son visibles a otros, pero tú las sientes. A veces como ansiedad incontrolable, a veces como una doble vida que te divide, otras veces como una apatía espiritual que te apaga poco a poco. Vamos a mirar cada una con compasión y con verdad. La ansiedad en muchos casos no nace del entorno, sino de un corazón que ya no descansa en Dios.
cuando nuestra fe ya no alimenta nuestra paz, cuando orar se convierte en una obligación y no en un refugio. La ansiedad encuentra una grieta. Jesús lo dijo claramente: por nada estéis afanosos. Filipenses 4:6. Pero ¿cómo lograrlo? Solo cuando volvemos al refugio seguro de su presencia. La doble vida es aún más peligrosa. Vivimos un personaje que ora, canta y asiste a la iglesia. Pero en secreto hay pensamientos, hábitos y decisiones que no reflejan al Cristo que predicamos. No es falta de fe, es falta de conexión. Y esa división interna desgasta profundamente. Jesús lo confrontó así: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. Y luego está la apatía, esa sequedad interna que te vuelve indiferente. Ya no hay lágrimas, ya no hay hambre, solo rutina, como una planta que sigue en su maceta, pero hace tiempo dejó de crecer. Es el resultado de la desconexión lenta, pero no es irreversible. Estas señales no son condenación, son llamados del Espíritu. Luces de advertencia en el tablero del alma. Hoy, si los reconoces, no huyas, no te excuses, solo detente y vuelve. Dios no te acusa, te llama. Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Santiago 4:8. Muchos viven la fe como un disfraz, un personaje bien construido, piadoso en apariencia, pero ajeno a la transformación real. Y ese personaje no nace por maldad, sino por miedo. Miedo a no ser aceptado, miedo a fallar, miedo a mostrarse débil. Así comenzamos a vivir con una identidad prestada. ¿Qué es eso? Es cuando tomas un lenguaje, un estilo, una cultura cristiana, pero tu corazón aún no ha sido renovado. Copias palabras, expresiones, actitudes, pero lo que se muestra afuera no nace de lo que hay dentro. Es como repetir un idioma sin entender lo que dices. Es religión sin revelación. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Viendo Samuel de Apocalipsis 6:7. Una identidad prestada es agotadora. Tienes que fingir todo el tiempo. Tienes que recordar quién debes ser según el entorno. Pero no puedes ser tú. No puedes llorar delante de otros. No puedes confesar tus luchas. Entonces vives aislado en medio de la iglesia, rodeado de hermanos, pero profundamente solo. Jesús vino no para darnos una identidad prestada, sino una identidad verdadera, la de hijos amados. No por obras, no por rendimiento, no por títulos ni dones, solo por gracia. Cuando entiendes quién eres en Él, puedes por fin dejar de actuar y empezar a vivir desde la verdad, desde una identidad sólida, libre, abrazada por el Padre. Hoy Dios no te pide que lo impresiones, te pide que regreses, que le entregues la máscara y recibas tu verdadero rostro. El autoengaño espiritual es quizás una de las trampas más sutiles y peligrosas del alma, porque puedes estar convencido de que estás bien, cuando en realidad estás espiritualmente seco. Puedes sentirte fuerte, mientras tu fe se apaga. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pino Juan 1:8. El problema del autoengaño no es solo moral, es emocional y relacional. Afecta tu percepción de Dios, de ti mismo y de los demás. Empiezas a ver a Dios como un evaluador, no como un padre. Te exiges ser fuerte, cuando lo que necesitas es quebrantarte. Te alejas de la comunidad, temiendo que si ven tu debilidad, te rechacen. Y poco a poco, ese engaño se vuelve una prisión invisible, una cárcel de expectativas religiosas, de rutinas vacías, de apariencias. Dentro de ti, la culpa crece. No puedes disfrutar la oración, no puedes adorar libremente, porque sabes, muy dentro, que algo no está bien. Pero aquí hay buena noticia. Dios no bendice la actuación, pero sí restaura la verdad. Cuando dejas de mentirte, Dios empieza a sanarte. Cuando confiesas, estoy lejos, estoy cansado, estoy luchando. Ahí empieza la libertad, no en la perfección, sino en la honestidad ante el Padre. Recuerda la parábola del hijo pródigo. No fue su retorno perfecto lo que tocó el corazón del Padre. Fue su confesión humilde. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
Lucas 15:21. Y antes de que terminara de hablar, ya había un abrazo esperándolo. ¿Te has alejado? ¿Te has estado mintiendo a ti mismo sobre tu estado espiritual? ¿Te has convencido de que todo está bien solo porque sigues en la iglesia? Hoy Dios te dice, hijo, ya no finjas. Ven cómo estás. Yo no vine a buscar máscaras. Vine a restaurar corazones. Hay una lucha silenciosa que arde dentro de muchos creyentes. Un fuego dividido. Es el deseo genuino de seguir a Dios, mezclado con una fuerte atracción por lo que el mundo ofrece. No es falta de fe, es falta de entrega. No es que no amemos a Dios, es que aún no hemos dejado de amar lo que nos aleja de Él. Jesús fue claro cuando dijo, nadie puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Pero en el corazón humano, a veces intentamos lo imposible. Vivir en dos reinos a la vez. Oramos por bendición, pero no soltamos las ataduras. Queremos revelación, pero nos alimentamos de distracciones. Anhelamos intimidad con Dios, pero no renunciamos a lo que contamina el alma. Este corazón dividido no es nuevo. Lo vemos en la esposa de Lot. Cuando Dios la estaba librando de la destrucción, ella miró hacia atrás. Génesis 9:26. No fue solo una mirada física, fue un reflejo de su alma. Aún estaba atada al pasado, a la ciudad, a lo que dejaba atrás. Y esa es la trampa de muchos hoy. Quieren avanzar con Dios, pero siguen mirando hacia atrás, a la vieja vida, a las antiguas relaciones, a los deseos que prometen placer, pero solo dejan vacío. Un corazón dividido nunca experimenta plenitud. Siempre estará insatisfecho, siempre luchando, porque el alma fue diseñada para estar entera en Dios, no repartida entre lo eterno y lo pasajero. Dios no busca perfección, busca entrega, total, sin reservas. ¿Hay algo que aún no has soltado? ¿Una relación? ¿Un hábito? ¿Un miedo? ¿Un sueño que no le has entregado a Dios? Hoy es tiempo de elegir, porque en la tierra de la indecisión no crece la fe. Desde pequeños, cargamos con una pregunta grabada en el corazón. ¿Soy suficiente? ¿Soy amado? ¿A dónde pertenezco? Esta necesidad de aceptación es universal, y en sí misma no es mala. Es parte del diseño divino. Fuimos creados para ser conocidos, amados y abrazados. Pero cuando no encontramos esa aceptación en Dios, la buscamos en lugares equivocados. Muchos terminan perteneciendo a círculos que los moldean, pero no los sanan. Se ajustan al lenguaje del grupo, a las expectativas sociales, a los códigos religiosos, solo para sentir que no están solos. Pero al hacerlo, pierden autenticidad. Y la tristeza más profunda no es sentirse rechazado por otros. Es rechazar quién realmente eres por temor a no encajar. A veces, hasta en la iglesia, nos vestimos con una aceptación superficial. Nos conformamos con un Dios te bendiga, sin permitir que alguien vea nuestra alma rota. ¿Por qué? Porque el miedo al juicio nos roba la libertad de ser transparentes. Pero en el corazón del Padre hay una mesa preparada. No para los perfectos, no para los religiosos, sino para los hijos heridos que quieren volver a casa. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Salmo 27:10. Tu lugar de pertenencia no está en las expectativas de otros, ni en el rendimiento religioso. Está en los brazos del Padre, que no te acepta por lo que haces, sino porque te creó con amor eterno. ¿Te sientes fuera de lugar? Aún dentro de la iglesia. ¿Has buscado aceptación en todo, menos en Dios? Hoy, Él te recuerda. Tú eres mío. Aquí es tu casa. Las raíces del problema casi siempre se hunden en el terreno oculto del alma. Allí donde las palabras de la infancia se hicieron heridas, donde las experiencias formaron muros, donde aprendimos religión, pero no recibimos revelación. Muchos crecen en entornos cristianos, pero no necesariamente en hogares de fe viva. Conocen los versículos, pero no conocen la voz de Dios. Han heredado reglas, pero no han descubierto la relación. Y esas heridas de infancia pueden dejar marcas profundas. Padres ausentes o severos. Líderes que usaron la fe para manipular. Traumas ignorados en nombre de la espiritualidad. Todo esto crea una imagen distorsionada de Dios.
Algunos lo ven como juez, no como padre. Otros como un tirano imposible de agradar. Y así, la fe se convierte en carga, no en descanso. La religiosidad heredada enseña comportamientos, no transformación. Se nos dice cómo vestir, cómo hablar, cómo actuar, pero pocas veces se nos enseña a escuchar a Dios personalmente. Se forma una generación con forma externa de piedad, pero vacía de presencia. Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. 2 Timoteo 3:5. ¿Y qué pasa cuando no hay revelación? El corazón se enfría, se endurece. La Biblia se vuelve letra, no vida. El culto, una costumbre. La oración, una repetición. Pero el Espíritu Santo no vino a formar robots religiosos. Vino a despertar hijos que ardan de amor, que lo busquen con pasión, que lo conozcan más allá de lo aprendido, que lo experimenten en lo profundo del alma. Y por eso, aunque hayas vivido años en una iglesia, Dios quiere darte algo nuevo hoy, revelación, un encuentro real, una voz que transforma, un toque que sana tus memorias más viejas. ¿Sigues viviendo con heridas que nunca sanaste? ¿Con patrones religiosos heredados que ahogan tu relación con Dios? Hoy hay libertad. Hoy puedes orar así. Señor, quita la ceguera que heredé. Muéstrame quién eres tú realmente. Hay dos llaves que abren la puerta al reino de Dios: rendición y arrepentimiento. No hay otro camino. No se trata de asistir a una iglesia, ni de decir que creemos. Se trata de entregar el corazón. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Jesús empezó su ministerio con una palabra fuerte pero liberadora. Arrepiéntanse, porque no puede haber verdadera conversión sin renuncia. No puede haber nueva vida si el viejo yo sigue en el trono. La rendición es la decisión de decir, ya no soy el dueño de mi vida. Jesús lo es. Es dejar los ídolos, los pecados ocultos, las máscaras. Es confesar, llorar si hace falta, y dejarse abrazar por la misericordia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. El arrepentimiento no es solo remordimiento, es un cambio de dirección. Es reconocer que hemos caminado lejos y regresar al Padre. Como el hijo pródigo, que no solo lamentó su error, sino que volvió a casa. Has rendido todo. Hay áreas que aún reservas, donde Dios no tiene acceso. O sea, el Espíritu te invita a una entrega total, a confiar que lo que Él tiene para ti es mejor que lo que estás reteniendo. Ríndete. Llora si necesitas. Deja que el arrepentimiento no te destruya, sino que te reconstruya. Porque al otro lado de esa rendición, comienza una vida nueva. La palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Y los frutos más impactantes son vidas transformadas, no por esfuerzo humano, sino por el poder del Espíritu. Hoy quiero contarte de personas reales, seres humanos que, como tú, estaban rotos, perdidos, confundidos, y que un día oyeron el llamado. Marcos, un joven esclavizado por la pornografía, rechazado por su padre, que vivía en la culpa. Pero un día, en un retiro, escuchó la voz del Padre decirle, «Eres mío». Lloró por horas. Fue libre. Hoy lidera un ministerio para jóvenes adictos. Verónica, una madre soltera con un pasado de abuso y relaciones tóxicas, sentía que Dios no la podía amar, pero en medio de una prédica, sintió calor en el pecho. Lloró, se arrodilló, y Dios restauró su identidad. Hoy ayuda a mujeres heridas a sanar. Juan y Teresa, un matrimonio al borde del divorcio. Dolor, gritos, infidelidad. Pero un día, ambos se encontraron orando en silencio, sin que el otro supiera. Se reconciliaron. Hoy enseñan sobre el perdón. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Estos no son cuentos. Son historias verdaderas de lo que Dios puede hacer cuando encuentra un corazón rendido. ¿Y tú? ¿Qué historia escribirás? La transformación radical no es para unos pocos.
Es la promesa para todo aquel que cree. Tal vez hoy es el primer capítulo de tu propia historia. Es momento de detenernos, de hacer silencio y de mirar hacia adentro, porque no basta con conocer la verdad, hay que confrontarse con ella. Jesús contó una parábola de un hijo que se quedó en casa, pero que no entendía el corazón del padre. Lucas 15, 25, 31. Actuaba como siervo, no como hijo. Vivía frustrado, envidioso, sin gozo. Aunque estaba en casa, no disfrutaba la herencia. Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Lucas 15, 31. ¿Te identificas con él? ¿Estás sirviendo a Dios desde el deber o desde la identidad? ¿Obedeces por miedo o por amor? Un hijo camina con libertad, sabe que es amado, se sabe aceptado, pero un siervo vive por méritos. Tiene miedo de fallar, no disfruta la presencia del Padre. Hoy te invito a hacerte estas preguntas. ¿Disfruto estar con Dios? ¿O solo lo busco cuando necesito algo? Creo que Dios me ama, incluso cuando fallo. ¿Mi servicio nace del amor o del temor? ¿Vivo con la seguridad de un hijo o con la ansiedad de un siervo? El Espíritu Santo quiere revelarte tu verdadera posición. Quiere que dejes de mendigar y empieces a caminar como heredero del reino. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8:17. Hoy puedes dar ese paso. Puedes volver al regazo del Padre. Puedes dejar atrás la mentalidad de esclavo, porque tú no fuiste creado para el miedo. Fuiste creado para el amor. Querido hermano, querida hermana, hemos recorrido un camino profundo juntos. Hemos visto la confusión, las raíces del problema y la respuesta divina que Dios nos ofrece. Ahora, llega el momento de poner en práctica ese despertar interior, porque la fe sin obras está muerta. Santiago 2:26. Y un corazón verdaderamente transformado, inevitablemente, manifiesta señales visibles y poderosas. Quiero invitarte a descubrir 5 marcas que nacen desde lo más profundo de un corazón renovado por el Espíritu Santo. Marcas que no son simples comportamientos o apariencias, sino frutos genuinos de una identidad nueva. Marcas que muestran que no solo somos creyentes, sino hijos verdaderos de Dios. ¿Estás listo para descubrirlas? ¿Puedes imaginar un corazón que late con estas señales? Porque ellas no solo cambian tu vida, cambian el mundo que te rodea. Marca 1. Amor genuino y desinteresado. Un amor que no busca nada para sí, sino que da sin esperar recompensa. Marca 2. Obediencia voluntaria. Una obediencia que nace del amor y no del miedo. Marca 3. Paz profunda e inquebrantable. Una paz que supera toda comprensión y permanece en medio de la tormenta. Marca 4. Espíritu de perdón y misericordia. Porque quien es perdonado, también perdona. Marca 5. Vida de servicio humilde. Reflejando el corazón de Jesús, que vino a servir y no a ser servido. Estas marcas son como huellas en la arena que nos muestran el camino del Hijo verdadero. No son ideales inalcanzables. Son el resultado de un encuentro auténtico con Dios. Marcas que podemos cultivar día a día, con humildad y perseverancia. Piensa por un momento, ¿cómo palpita tu corazón ahora? ¿Qué marca está comenzando a surgir? ¿Cuál te invita a crecer más? En el Evangelio de Juan, Jesús nos dio una señal clara. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Juan 13:35. No es el poder, ni el conocimiento, ni la religión lo que identifica al Hijo verdadero, sino el amor auténtico, puro y generoso. Este amor es un fuego que arde silencioso, que no busca reconocimiento ni paga. Es el amor que se queda cuando las palabras desaparecen, que abraza aún en la distancia, que perdona aunque duela. Pero ¿qué significa amar genuinamente? No es solo sentir, sino decidir amar, aun cuando el corazón no responde. Es amar sin condiciones, sin cálculos, sin esperar que el otro cambie. Recuerda la parábola del buen samaritano, un hombre golpeado y abandonado en el camino, ignorado por muchos, salvo por aquel que no le conocía pero que se dejó mover por compasión.
Así debe ser nuestro amor, activo, valiente, entregado. Este amor es el lenguaje de Dios. Él nos amó primero, nos amó en nuestra imperfección y nos sigue amando cada día. Por eso, amar así es ser reflejo vivo del Padre. ¿Puedes mirar a tu alrededor y ver dónde Dios te está llamando a amar de esta manera? ¿Qué relaciones necesitan esa chispa de amor genuino? Jesús dijo a sus discípulos: si alguien me ama, obedecerá a mi enseñanza. Juan 14:23. La obediencia de un hijo verdadero no es una carga, ni un mandato impuesto, sino una respuesta natural al amor. Imagínate un hijo que obedece a su padre porque teme el castigo. Su corazón estará lleno de ansiedad, dudas y rebeldía. Pero aquel que obedece porque ama, camina con libertad, con confianza y gozo. Obedecer a Dios significa alinearse con su voluntad, no porque queramos ganar su favor, sino porque ya lo tenemos. Es caminar en sus caminos como expresión de gratitud y comunión. Esta obediencia transforma el corazón, purifica la mente y abre puertas para que el Espíritu actúe libremente en nosotros. ¿Hay áreas en tu vida donde obedeces por obligación? ¿Cómo cambiaría tu experiencia si obedecieras movido por amor? Querido amigo, querida amiga, la vida de fe no siempre es una caminata tranquila. Hay tormentas, hay incendios en el alma, hay momentos donde el dolor parece querer consumirnos por completo. Pero aquí radica una marca profunda y poderosa de los hijos verdaderos de Dios: la perseverancia. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, leemos estas palabras que son como un faro en medio de la oscuridad. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza. Romanos 5:3, bingo. Perseverar no es simplemente aguantar, no es resistir sin sentido. Perseverar es avanzar en medio del fuego, con una confianza que nace de la certeza de que Dios está forjando algo nuevo en nuestro ser. Es permitir que el dolor, la prueba, se conviertan en fuego refinador que purifica el oro de nuestro espíritu. Imagínate al orfebre que coloca el metal al rojo vivo, no para destruirlo, sino para eliminar las impurezas. Así somos nosotros cuando Dios permite pruebas, no para castigarnos, sino para moldearnos, para crecer en paciencia, en carácter, en esperanza. Pero, ¿cómo mantener la fe cuando el fuego quema? Aquí la clave está en mirar no solo al problema, sino al prometedor, aquel que prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Aquel que prometió transformar el dolor en gozo. Juan 16:20. Esta perseverancia es un acto de fe profundo, una elección diaria de confiar en Dios, aun cuando no comprendemos el porqué del sufrimiento. Reflexiona. ¿En qué áreas estás enfrentando fuego ahora? ¿Puedes elegir confiar, aun cuando las llamas parecen consumir? ¿Qué significa para ti gloriarte en medio de la tribulación? Recuerda, hijo verdadero, que el fuego no es señal de abandono, sino de purificación. Dios no te ha dejado solo. Él está contigo, moldeando un corazón fuerte, valiente, lleno de esperanza. Continuando nuestro camino, llegamos a otra marca esencial: la sensibilidad al Espíritu Santo y la vida de comunión. Ser hijo de Dios implica vivir conectado con el Espíritu que habita en nosotros, guiándonos, enseñándonos, consolándonos. Pablo nos recuerda en Gálatas: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5:25. Esto significa que no basta con haber recibido al Espíritu, sino que debemos caminar en sintonía con Él, prestando atención a su voz, sus indicaciones, sus correcciones. La sensibilidad espiritual es como tener un termómetro interior que mide nuestra comunión con Dios. ¿Estamos frescos y vivos, o secos y alejados? ¿Respondemos cuando Él susurra, o necesitamos gritos para despertar? Una vida de comunión no es solo oración y lectura bíblica, aunque eso es fundamental. Es vivir en presencia constante, en relación profunda, donde como el Espíritu habla en medio de las decisiones, en los momentos difíciles, en la rutina diaria. Imagina un navegante en mar abierto que escucha atentamente las señales del viento y las corrientes para no perder el rumbo. Así debemos ser nosotros,
hijos verdaderos, atentos al soplo divino que nos guía. ¿Puedes recordar alguna vez que el Espíritu te haya hablado claramente? ¿Cómo cultivamos esta sensibilidad en medio de un mundo ruidoso y acelerado? Vivir por el Espíritu transforma nuestra mirada, nos hace más humildes, más pacientes, más llenos de frutos genuinos. La comunión nos renueva y fortalece, nos conecta a la fuente de vida. Por último, pero no menos importante, está la marca que define el corazón de un hijo verdadero. El deseo profundo de agradar a Dios, de buscar su rostro y su voluntad por encima de cualquier otra cosa. El apóstol Pablo lo expresa con pasión para conocerle a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Filipenses 3:10. Agradar a Dios no es un acto superficial ni un checklist religioso. Es una entrega total, un anhelo ardiente que transforma cada pensamiento, cada acción, cada decisión. Cuando el deseo de agradar a Dios es lo primero en nuestro corazón, las prioridades cambian. Ya no buscamos la aprobación humana ni las comodidades pasajeras. Vivimos para honrar al Padre que nos adoptó. Este deseo es el motor que impulsa todo lo demás. La obediencia, el amor, la perseverancia y la sensibilidad al Espíritu es el fuego interno que mantiene viva la llama de la fe. ¿Dónde está tu corazón ahora? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu lista de prioridades? ¿Qué pasos puedes dar hoy para cultivar este deseo de agradarle en todo? Querido hijo, esta marca es el sello final que confirma que has sido transformado. No es perfección, sino pasión. No es obligación, sino amor. Querido amigo, querida amiga, ¿alguna vez has sentido que dentro de ti hay una tormenta imparable? ¿Que tus emociones son un mar agitado donde las olas de ansiedad, miedo o tristeza golpean sin descanso? Esta experiencia no es ajena a quienes buscan caminar en la verdad de Dios. Y sin embargo, hay una promesa que viene a calmar ese caos. En Filipenses 4:7 leemos: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esta paz no es la ausencia de problemas, ni un mero estado emocional pasajero. Es una paz profunda, sobrenatural, que se instala en nuestro ser y que ni la más dura tormenta puede destruir. Es la marca de un hijo verdadero de Dios, que ha aprendido a confiar y a descansar en su presencia. El apóstol Pablo no habla de una paz que viene y se va con las circunstancias, sino de una que guarda, que protege, que actúa como un escudo en medio del caos interior. Imagínate una fortaleza sólida dentro de ti, donde puedes refugiarte cuando la ansiedad te asalta, donde tus pensamientos no son esclavos del miedo, sino gobernados por la serenidad divina. ¿Cómo se accede a esta paz? A través de la oración, la entrega sincera y el meditar en la palabra de Dios. Al poner nuestras cargas a los pies del Señor, al reconocer que Él tiene el control, permitimos que su paz transforme nuestro corazón. Reflexiona ahora. ¿Qué tormentas emocionales estás enfrentando hoy? Puedes entregar esas cargas a Dios y permitir que su paz entre. ¿Estás dispuesto a dejar que Él guarde tu corazón? Permítete un momento de silencio. Respira profundamente. Y en ese silencio siente la presencia amorosa de Dios que quiere darte descanso. La segunda marca del Hijo verdadero es el poder transformador del perdón. Porque nadie puede caminar en libertad si lleva cadenas de rencor, amargura o heridas no sanadas. Efesios 4:32 nos exhorta: «Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». El perdón no es una simple palabra. Es un acto valiente que libera corazones y abre puertas a la sanidad. No siempre es fácil, especialmente cuando el daño es profundo, pero es indispensable para reflejar la naturaleza de Dios en nuestras relaciones. Piensa en la historia de José, vendido por sus propios hermanos, y sin embargo, después de años de sufrimiento, elige perdonarlos. Esa decisión no solo restauró su relación familiar, sino que fue el instrumento para salvar a toda una nación. Como hijos de Dios, estamos llamados a esa misma valentía y gracia, a perdonar sin condiciones, no porque el otro siempre lo merezca,
sino porque hemos sido perdonados primero. Te invito a mirar tus relaciones. ¿Hay heridas que necesitan perdón? ¿Hay amargura que está frenando tu crecimiento espiritual y emocional? Recuerda, perdonar no es olvidar, pero sí liberar tu alma de un peso innecesario. Es abrir espacio para que el amor de Dios sane y renueve. Una tercera señal clara del Hijo verdadero es la capacidad de honrar, incluso cuando no se recibe lo mismo a cambio. En un mundo donde el dar y recibir suelen ser cuentas claras, el Hijo de Dios actúa diferente. Honrar no es una moneda que se lanza esperando caer en una mano amable. Es una decisión que nace del corazón transformado, de una identidad segura en Dios, que no depende del reconocimiento humano. Esto se refleja en pequeños y grandes actos. Honrar a los padres, a los líderes, a las personas en nuestro entorno, aun cuando no siempre haya reciprocidad. La Biblia nos dice en Romanos 12:10, «Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros». Esta honra sin condiciones es un reflejo de cómo Dios nos honra a nosotros. Es un camino hacia la libertad emocional y espiritual, porque libera del peso de la expectativa y el resentimiento. Reflexiona. ¿Dónde puedes practicar la honra sin esperar nada a cambio? ¿Qué te impide hoy dar ese paso? Querido hijo, esta actitud es una luz en la oscuridad. Es un testimonio vivo que irradia la gloria de Dios y abre caminos de bendición en tus relaciones. Amado hermano, amada hermana, a veces las palabras no bastan. A veces, lo que más habla de nuestra fe y de nuestra identidad como hijos verdaderos de Dios es ese testimonio silencioso, esa coherencia de vida que brilla en medio de la rutina, en la cotidianidad del hogar. No es necesario alzar la voz ni imponer nuestras creencias. El poder del Espíritu Santo actúa a través de la humildad, la paciencia, la bondad que se muestra día a día en nuestras casas. Cuando vivimos con integridad, cuando nuestra conducta es un reflejo de la gracia que hemos recibido, comenzamos a ser una luz que transforma el ambiente familiar. Pensemos en Ruth, esa mujer cuya fidelidad silenciosa cambió el curso de una familia entera, trayendo bendición y restauración. O en María, Madre de Jesús, cuya calma y obediencia fueron ejemplo de confianza en Dios. ¿Has sentido alguna vez que tu hogar está en tensión, que las heridas y diferencias parecen imposibles de sanar? Tu vida puede ser el oasis de paz y esperanza que tus seres queridos necesitan. Sin decir una palabra, tu testimonio de amor, de perdón y de esperanza puede ser la semilla que Dios usa para regenerar corazones. Reflexiona. ¿Qué está diciendo tu vida en tu hogar? ¿Cómo puedes ser ese testimonio silencioso que cambia las cosas desde adentro? La transformación que Dios obra en un hijo verdadero no se queda en lo individual. Impacta profundamente en nuestras relaciones más cercanas, especialmente en el matrimonio y la familia. Quiero compartir contigo historias reales, testimonios que son luz en la oscuridad, esperanza tangible para quienes sienten que sus hogares están rotos. Conozco a una pareja que, después de años de separación y amargura, se reencontró gracias a la oración persistente y al deseo sincero de buscar a Dios juntos. No fue fácil. Hubo lágrimas, confesiones, perdón. Pero el amor, renovado por la gracia divina, reconstruyó lo que parecía perdido. Otra familia que parecía condenada al fracaso logró reconciliar sus diferencias cuando uno de sus miembros decidió entregar su corazón completamente a Dios, permitiendo que el Espíritu Santo obrara en cada rincón herido. Estas historias nos enseñan que no hay situación imposible para Dios. El cambio verdadero llega cuando un hijo verdadero se rinde al propósito divino, cuando su corazón se vuelve fuente de bendición y restauración. Estás enfrentando luchas familiares. Sientes que todo está perdido. No pierdas la esperanza. Dios puede usar tu historia para dar vida y sanar heridas. 6.6. Perseverar cuando otros no cambian. Amor constante sin condiciones. Ahora, hablemos de una realidad que duele. No siempre las personas que amamos cambian como nosotros deseamos. No siempre nuestros esfuerzos parecen dar fruto inmediato. Pero aquí se revela otra marca profunda del Hijo verdadero de Dios. El amor constante, sin condiciones. Amar sin exigir, sin imponer, sin esperar un cambio visible.
Amar porque somos amados primero, porque Dios nos enseñó a amar de esa manera. Jesús mismo nos mostró este amor inquebrantable. En la cruz, amó a quienes le rechazaron, oró por sus enemigos, y nos dejó el ejemplo más sublime de entrega total. Perseverar en ese amor es difícil, sin duda, pero es lo que libera el corazón de la amargura y abre puertas a la transformación real, aunque a veces sea invisible para los ojos humanos. Te invito a reflexionar. ¿Puedes amar sin condiciones a quienes te rodean, incluso si no cambian? ¿Estás dispuesto a ser esa constante fuente de amor, reflejo del amor de Dios? Querido hijo, esta perseverancia en el amor es quizás la señal más poderosa de que has sido verdaderamente transformado. Es la luz que brilla en la oscuridad y que ningún hombre ni circunstancia puede apagar. Querido amigo, ¿alguna vez te has detenido a pensar en la profundidad del amor de Dios por ti? Antes que tomaras tu primer aliento, antes de que el mundo siquiera supiera de tu existencia, Dios ya te conocía. En Jeremías 1:5, Él mismo declara: antes que te formara en el vientre, te conocí, y antes que nacieras, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Esta no es solo una afirmación poética, es una verdad poderosa que sostiene nuestra identidad como hijos verdaderos de Dios. Nos habla de un propósito divino, de una intención sagrada puesta en cada uno de nosotros desde la eternidad. Tu existencia no es producto del azar, ni una coincidencia en el tiempo. Eres obra maestra de un Creador amoroso que te ha moldeado con cuidado, te ha llamado por nombre, y te ha asignado un destino especial. Imagínate siendo un árbol plantado en tierra fértil, cuidado desde la semilla con esmero. Así es como Dios te ha preparado, con un propósito, una misión que solo tú puedes cumplir. Reflexiona conmigo. ¿Reconoces que tu vida tiene un propósito divino? ¿Estás dispuesto a descubrir lo que Dios quiere hacer a través de ti? Permanece atento, porque entender esta verdad es el primer paso para vivir con la seguridad y la alegría que solo provienen de ser un hijo verdadero. En un mundo que constantemente nos define por etiquetas, logros o errores, el Hijo verdadero de Dios tiene un ancla firme, la identidad segura que encontramos en Cristo. Efesios 1:4-5 nos recuerda: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto significa que nuestra identidad no depende de las opiniones humanas ni de nuestras fallas. No somos el reflejo de nuestras heridas, de los juicios o expectativas del mundo. Somos hijos amados, elegidos y adoptados por Dios mismo. A menudo luchamos con dudas y comparaciones que nos roban la paz. Pero cuando arraigamos nuestra identidad en lo que Dios dice de nosotros, encontramos estabilidad y valor incalculable. Pensemos en la historia del hijo pródigo. Aunque se apartó y cayó, su identidad como hijo no cambió. Cuando regresó, fue recibido con amor y restauración. ¿A qué voces has permitido definir quién eres? ¿Puedes hoy decidir mirar la verdad en Cristo y decir: soy amado, soy elegido, soy hijo? Esta certeza es la raíz que sostiene cada paso que damos, la base que nos fortalece en cada desafío. Querido hermano, querida hermana, vivimos en una cultura que nos impulsa a competir, a medir nuestro valor en comparación con otros. Pero el Hijo verdadero de Dios camina un camino distinto. No es una carrera de velocidad para alcanzar el reconocimiento humano. Es un florecer paciente, seguro y auténtico desde la raíz de un propósito divino. Imagina un árbol fuerte que no se preocupa por crecer más rápido que el de al lado, sino que crece en profundidad, extendiendo sus raíces para sostenerse firme en la tierra. Así somos llamados a vivir, no compitiendo, sino floreciendo en la gracia y en el llamado que Dios nos ha dado. Cada uno tiene su tiempo, su misión y su fruto. Jesús nos enseña esto en Juan 15, cuando habla de la vid y los sarmientos. La vida verdadera brota cuando estamos conectados a Él, y nuestro propósito se manifiesta en el fruto que producimos. Pregúntate, ¿estás luchando con la comparación y la competencia? ¿O estás dispuesto a florecer desde la autenticidad y el llamado que Dios tiene para ti? El camino del Hijo verdadero es único y hermoso.
lleno de paz y propósito. Para vivir con propósito es vital desarrollar discernimiento y mantener el enfoque en la misión individual que Dios ha puesto en nuestro corazón. Colosenses 3:2-3 nos exhorta: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esto significa dirigir nuestros pensamientos y energías hacia lo eterno, alejándonos de las distracciones y tentaciones que intentan desviarnos del camino. El Hijo verdadero aprende a escuchar la voz de Dios, a reconocer su guía y a decir no a aquello que no corresponde con su misión. Discernir no es solo entender qué hacer, sino también qué evitar. Es un proceso que requiere tiempo, oración y apertura al Espíritu Santo. Piensa en Nehemías, quien no permitió que las distracciones o las amenazas lo apartaran del propósito de reconstruir Jerusalén. Su enfoque y confianza en Dios marcaron la diferencia. Hoy, ¿qué necesitas discernir en tu vida? ¿Dónde debes enfocar tu corazón y tu mente para cumplir con fidelidad la misión que Dios te ha encomendado? Recuerda, vivir con propósito es un llamado a mantener la mirada fija en lo que Dios quiere para ti, caminando con fe y determinación. Querido amigo, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, una fortaleza interior que ni las tormentas más feroces pueden derribar. Esa paz nace cuando tu identidad está firmemente anclada en Cristo, cuando sabes con certeza quién eres y de dónde vienes. Imagina un roble majestuoso en medio de una tormenta. Sus ramas se sacuden, pero sus raíces penetran tan profundamente en la tierra que ni el viento más fuerte puede arrancarlo. Así debe ser tu vida espiritual, inamovible porque está cimentada en la verdad eterna. La palabra de Dios nos recuerda en Salmos 1:3: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cuando tu identidad es firme, no necesitas validar tu valor con la opinión humana, ni sentir temor ante los rechazos o los cambios inesperados, porque tu valor no depende de circunstancias, sino del amor inmutable de Dios por ti. Esta firmeza no es arrogancia, sino humildad profunda que nace del conocimiento pleno de la gracia que te sostiene. Haz un momento de pausa y pregúntate: ¿dónde está mi identidad hoy? ¿Está basada en lo que siento o en lo que Dios dice de mí? Recuerda que cuando tu identidad está cimentada en Cristo, ninguna fuerza humana o espiritual podrá moverte de tu lugar. La comparación y el rechazo son dos de los enemigos más sutiles que pueden minar tu paz y confianza. Te roban la alegría y te hacen cuestionar el diseño perfecto que Dios hizo en ti. Pero aquí está la buena noticia. La verdad espiritual tiene poder para vencer esos ladrones del alma. En 2 Corintios 10:5, Pablo nos enseña a derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando sientes que te comparas con otros o que no eres aceptado, recuerda que cada hijo de Dios es único, con un llamado y propósito exclusivos. La comparación solo distorsiona la hermosa imagen que Dios pintó en ti. Piensa en David, el más joven y menospreciado de sus hermanos, que fue ungido rey porque Dios vio su corazón, no su estatura ni su apariencia. Dios te mira con esos mismos ojos de amor y propósito. Rechaza hoy las mentiras que te dicen que no eres suficiente. Recuerda que en Cristo eres completo, amado y aceptado. Puedes hoy decidir alimentar tu mente con la verdad y no con las voces del rechazo. El Espíritu Santo está listo para renovar tu mente y tu corazón, para que camines libre, confiado y lleno de paz. Querido hermano, hermana, ahora te invito a un momento profundo de oración, un espacio sagrado donde puedas afirmar con tu corazón la identidad que Dios te ha dado. Cierra tus ojos, respira profundo y repite conmigo en silencio o en voz alta: Señor, hoy declaro que soy tu Hijo amado, elegido antes de la creación del mundo. No soy definido por mis errores, ni por las opiniones de otros. Soy santo, soy perdonado, soy hijo verdadero por gracia y por fe en Jesús. Mi valor está en ti, y en ti encuentro mi fuerza. Cuando el rechazo me aceche, recordaré que tú me aceptas completamente. Cuando la comparación me intente robar la paz, me apoyaré en tu verdad eterna. Guíame para vivir conforme a la identidad que me diste, firme,
valiente y lleno de tu amor. Que mi vida refleje tu luz y propósito, hoy y siempre. Amén. Permanece en este momento de silencio, dejando que estas palabras se arraiguen en tu corazón. Recuerda que esta identidad no es solo una idea, es una realidad espiritual que transforma cada día tu caminar. Confía, hijo amado, porque en Cristo eres y siempre serás verdaderamente libre, plenamente aceptado, infinitamente amado. Querido hermano o hermana, el apóstol Pablo nos lanza un llamado urgente y profundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estas palabras resuenan como un susurro divino en medio del ruido del mundo, invitándonos a una transformación radical, a un cambio que no solo toca nuestra conducta externa, sino que renueva el alma, la mente y el corazón. No se trata de un cambio superficial, de adaptarnos a las modas o a las presiones externas. Es una metamorfosis interna, una muerte al viejo yo, para nacer a una vida nueva en Cristo. Piensa en un río que cambia su curso lentamente, no porque alguien lo obliga, sino porque la roca que lo contenía se desgasta y cede. Así la renovación espiritual es un proceso paciente, pero poderoso. ¿Te has preguntado alguna vez cuánto de tu vida está aún conformada a este mundo, donde necesitas permitir que Dios renueve tu mente y tu corazón? Este versículo no es solo un mandato, es una promesa. Cuando permitimos que Dios transforme nuestro modo de pensar, comenzamos a experimentar su voluntad perfecta, una voluntad que trae paz, propósito y plenitud. La renovación es el camino hacia la libertad verdadera, la que rompe cadenas invisibles de miedo, duda y pecado. Invito tu corazón a abrirse hoy a esa transformación, a permitir que la luz de Cristo disipe toda sombra en tu mente y en tu alma. El Hijo verdadero de Dios no es alguien que simplemente vive según el impulso del momento o según emociones fluctuantes. Él cultiva una mente renovada, llena de pensamientos que reflejan la verdad eterna. En Efesios 4:23 se nos exhorta a ser renovados en el espíritu de nuestra mente, porque esa renovación es el origen de una vida santa y plena. Imagina que tu mente es un jardín donde cada pensamiento es una semilla. Si siembras miedo, ansiedad o inseguridad, cosecharás fruto amargo. Pero si cultivas fe, esperanza y amor, tu vida florecerá con paz y gozo. ¿Estás consciente de qué semillas estás plantando hoy en tu mente? Recuerda que las actitudes que cultivamos determinan nuestras acciones y, finalmente, nuestro destino espiritual. Renovar la mente es elegir alimentar pensamientos que glorifiquen a Dios, que edifiquen tu alma y que te impulsen a vivir conforme a su propósito. No es fácil, porque las viejas costumbres y dudas intentan regresar. Pero el Hijo de Dios cuenta con la gracia para cada día, para cada batalla interior. Te invito a un momento de reflexión. ¿Dónde tu mente necesita ser alineada con la verdad de Dios? ¿Estás dispuesto a permitir que Él transforme tus pensamientos? Porque cuando la mente se renueva, la vida se transforma. En Gálatas 5:7-9 leemos: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Esta imagen es tan poderosa y clara. Lo que sembramos en nuestro corazón y mente, lo que cultivamos con nuestras acciones y pensamientos, define la cosecha que recibiremos. ¿Estás sembrando para la carne, para las preocupaciones y deseos temporales? ¿O estás sembrando para el Espíritu, para la vida eterna, para la transformación que dura? El proceso es paciente, muchas veces invisible, pero seguro. Como el agricultor que no ve crecer la semilla día a día, pero sabe que llegará el tiempo de la cosecha. Esto nos invita a tener perseverancia y constancia en las disciplinas espirituales, en la oración, el estudio de la palabra, el servicio y el amor al prójimo. ¿Qué frutos quieres que tu vida dé? Paciencia, amor, gozo, dominio propio. Cada día es una oportunidad para sembrar esas virtudes que Dios quiere cultivar en ti. No te desanimes si no ves resultados inmediatos.
La transformación verdadera toma tiempo, porque Dios obra en el corazón con delicadeza y poder. Jesús nos dice en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La renovación espiritual no es un evento puntual, no es un momento mágico, sino una jornada constante de entrega, de negarse a sí mismo y tomar la cruz diariamente. Cada amanecer trae consigo la oportunidad de elegir seguir a Cristo de nuevo, de dejar atrás las viejas formas, las dudas y las ataduras. Este camino puede ser arduo, porque implica enfrentar tus propias sombras, tus limitaciones y dolores. Pero es un camino que lleva a la verdadera libertad y vida abundante. Piensa en tu vida como un viaje. Cada día das pasos, algunos más fáciles, otros más difíciles, pero siempre avanzando hacia la meta. ¿Estás dispuesto a tomar esa cruz hoy, con todas sus dificultades, por el amor que Dios tiene para ti? Renovarse es vivir con propósito, con ojos abiertos a la guía del Espíritu, con corazón dispuesto a la transformación diaria. No te rindas, porque cada día que decides seguir a Jesús, estás un paso más cerca de la plenitud que Él promete. Querido amigo, imagina tu alma como un jardín precioso, único, que necesita cuidado constante. Primero limpiar, arrancar las malas hierbas, esas actitudes, pensamientos y pecados que ahogan tu crecimiento. No temas hacerlo, porque aunque la limpieza puede doler, es necesaria para que el suelo esté fértil. Luego, sembrar. Plantar semillas de verdad, amor, fe y esperanza. Estos son los principios que nutrirán tu alma y harán florecer la vida nueva en ti. Después, podar. A veces Dios permite que algo sea cortado para que lo bueno crezca más fuerte. Tal vez un hábito, una relación o un pensamiento necesita ser podado para tu bien. Finalmente, regar. La oración, la lectura de la Biblia, la comunión con hermanos y la adoración son el agua que mantiene vivo tu jardín. Un jardín cuidado dará frutos abundantes, fragantes, que bendecirán no solo tu vida, sino la de todos a tu alrededor. ¿Has revisado últimamente el jardín de tu alma? ¿Qué necesitas limpiar, sembrar, podar o regar? Recuerda que Dios es el jardinero supremo, siempre dispuesto a ayudarte en este trabajo de amor y transformación. La santificación, esa hermosa obra de ser hechos santos, no es algo que podemos lograr por nuestra fuerza. Es obra del Espíritu Santo, el Consolador que mora en nosotros. Él es quien convence de pecado, quien guía a toda verdad, quien fortalece nuestro débil espíritu cuando queremos rendirnos. Sin el Espíritu, nuestro intento de cambio es vano. Con Él somos transformados desde adentro, con poder y amor. En Juan 16:13, Jesús nos asegura que el Espíritu nos guiará a toda verdad. Y en Gálatas 5:22-23, nos muestra los frutos que Él produce: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Cada día, al buscar al Espíritu Santo, abrimos las puertas para que Él obre en nosotros, renovando nuestra mente y corazón. ¿Estás dispuesto a dejar que el Espíritu Santo tome el control y te transforme verdaderamente? La santificación es un proceso de entrega continua, de confiar en su poder y en su amor. Finalmente, para sostener esta transformación, necesitamos hábitos que nutran y fortalezcan nuestra vida espiritual. La oración diaria, la lectura y meditación en la palabra, la adoración sincera, el ayuno y la comunión con otros creyentes